That's why I'm going to preach today. Por eso voy a predicar hoy That you must listen que tenemos que escuchar what the Spirit of God lo que el Espíritu de Dios is saying to the church. está hablando a la iglesia. The Lord spoke to my heart. El Señor habló a mi corazón And the Lord says this to my heart. y Él me dijo esto. I am speaking to the church. Yo le estoy hablando a mi iglesia, I am not speaking to the world. no le estoy hablando al mundo, He is speaking to the church. Él está hablando a la iglesia. And when I say church, Y cuando yo digo I'm iglesia, not saying this building. no estoy hablando de este edificio. When I say church, Cuando digo iglesia, it's the whole body of Christ estoy hablando del cuerpo de Cristo in the entire world. en todo el mundo. So the church Entonces la iglesia is us. somos nosotros. So today, Así que hoy the Spirit of God el Espíritu de Dios wants us quiere que nosotros to listen to Him. que lo escuchemos a Él. The Lord is speaking to His church. El Señor le está hablando a su iglesia. He's not speaking to the world. Él no le está hablando al mundo. So if the Lord is speaking to the church, Así que el Señor le está hablando al mundo, a la it's iglesia. because He wants the church Es porque Él quiere que su to iglesia speak to the world. le hable al mundo. It's that simple. Es así de simple. So how is the Lord speaking to us? Entonces, ¿cómo es que el Señor nos está hablando a nosotros? Very quickly. Rápidamente. He is speaking to Él nos us está hablando by the a word. través de la palabra. I said by the Dije que word. por la palabra, The written word la palabra escrita, found in the Holy Bible. escuchado, encontrado en las Santas Escrituras. Number two, Número 2, He is speaking to us Él nos está hablando through the Spirit. a través del Espíritu, Through the Spirit. a través del Espíritu, Through the Holy del Spirit. Espíritu Santo, In each and every one of en us. cada uno de nosotros. You must understand this. Tienes que tener esto. There are a lot of voices. Hay muchas voces, There are a lot of voices. hay muchas voces, There are a lot of people y speaking. muchas personas There hablando, are a lot of people talking. y mucha gente hablando, But you must listen to the Spirit. pero tienes que escuchar al Espíritu. How many of you have the Spirit ¿Cuántos in de you? ustedes tienen el Espíritu dentro de ustedes? Only two people have the Solo dos Spirit. personas aquí tienen el Espíritu. So I'm going to make a calling Entonces voy a hacer el llamado so that you can repent para que te puedas arrepentir and receive the Spirit. y recibir el How Espíritu. many people have the Spirit? ¿Cuántos tienen el Espíritu? How many people belong to God? ¿Cuántos le pertenecen a Dios? Because if you belong to God, Porque si le perteneces a Dios, you have the Spirit in you. tienes el Espíritu dentro de ti. He abides in you. Él habita en ti. There's too many people talking. Hay muchas personas hablando, That's why you need to listen to the Spirit. por eso tienes que escuchar al Espíritu. To how many of you the Lord has spoken? ¿Cuántos de ustedes han recibido palabra de Dios? When was the last time you heard from ¿Cuándo God? fue la última vez que escuchaste de Dios? When was the last time you talked to La God? última vez que le hablaste a Él. Revelation chapter 2. Apocalipsis 2. Revelation chapter 2, Apocalipsis 2 verse number 8. y versículo 8. John the Revelator Juan el Revelador says this, dice esto. or wrote this. Él escribió esto. Write this letter to the angel of the church in Smyrna. This is the message from the one who is the first and the last, who was dead but is now alive. If you can see, if you read this, Si ustedes leen esto, you know that it's Jesus speaking. sabe que es Jesús hablando. Now, what caught my attention is this. Ahora, lo que cogió mi atención fue esto. Jesus is saying, Jesús está diciendo, write this letter escribe esta carta to the angel. al ángel. Now, I'm going to say this with fear. Ahora voy a decir esto con temor. There are two extremes. Hay dos extremos. Some pastors say Algunos pastores dicen that God only speaks to them. que Dios solo le habla a ellos. I don't agree with that Y yo no estoy de acuerdo con esto, because the Lord is speaking to the church. porque el Señor está hablando a la iglesia. Now, the other extreme is Ahora el otro extremo es that everybody hears from God que todo el mundo escucha de Dios, except the pastor. excepto el pastor.
Hello? Aló. Some people will say, Alguna gente dice, oh, I have a vision. oh, tengo una visión. Oh, we need to pray for the pastor. Tenemos que orar por el pastor. That's good. Eso es bueno. Have you prayed for yourself lately? Pero ¿han orado por sí mismos recién o no? Have you prayed for your husband? ¿Han orado por sus esposos Have you prayed for your children? o por sus hijos? Those are the people you need to pray for. Esas son las personas que tienen que estar orando por primeramente. Hello? And there's people always saying, the Lord talked to me. Y hay gente siempre diciendo, el Señor me habló. The Lord gave me a vision. El Señor me dio una visión. The Lord gave me a dream. El Señor me dio un sueño. And I said, wait a minute, how come he doesn't Y do digo, that to me? espera un momento, ¿y por qué? ¿Y yo qué? But the Lord is speaking. Pero el Señor sí está hablando And he says y Él dice to the angel. al ángel. Now, the angel is not a real angel. Ahora el ángel no es un ángel literalmente. The angel here is the pastor. Ahora el ángel aquí es el pastor. So before the Lord speaks to you, Así que cuando antes que el Señor te hable a ti, he must speak to me Él first primeramente me tiene que hablar a mí. concerning En acuerdo de what he wants to do in the church. lo que Él quiere hacer en la iglesia. Because many people want to run the church, Porque mucha gente está en la iglesia, but they don't want to run their own house. corriendo la iglesia, pero no la casa. They want to tell the pastor what to do, Ellos le quieren decir al pastor qué tiene que hacer, but they don't want to hear what the pastor wants pero to no do. quieren escuchar lo que el pastor quiere hacer. Tell your neighbor, say, the Lord is talking to Dile a tu you. vecino, el Señor te está hablando. Do you think ¿Ustedes creen that when we don't see you for 2 weeks, que cuando no te vemos por 2 semanas, that you don't come to church, no vienes a la iglesia and we call you, y después te llamamos or we send you a text o te message, mandamos un texto or we send you smoke o signals, si no señales de humo and you don't come? y tú no vienes? Okay, do you think you are obeying the pastor, ¿Piensa que están obedeciendo al pastor or you are disobeying the Lord? o estás en desobediencia contra el Señor? Because we do it for your own good. Porque lo hacemos para tu bien. I sleep at night, Yo duermo en la noche, whether you come to church or not. aunque usted se congregue o no. And I got good Y news. tengo buenas The noticias. Lord also, El Señor también. He's resting up there. Él está en descanso ahí arriba. He's sitting. Él está sentado. So are you listening to the Spirit? Entonces estás escuchando el Espíritu. Because if you have the Spirit, Porque si tienes el you Espíritu, must do what the Spirit tienes says. que hacer lo que el Espíritu And the dice. Bible Y says, la Biblia dice, come to the house of worship. ven a la casa de Come to the oración. house of prayer. A la casa de oración. Have the gathering among the brothers. Entonces congréguese con los hermanos. Ajúntense. So the Lord speaks to the angel. Entonces el Señor le habla al ángel. But what happens? Pero ¿qué pasa? It's a specific church. Es una iglesia específica I don't want to get into y no details, quiero entrar en mucho detalle, but there were 7 churches, pero eran 7 iglesias and they all have different problems, y todos tenían problemas diferentes, different stages. diferentes etapas. But what I want to get into this Pero is lo que this. sí quiero entrar es en, If we keep reading, si seguimos leyendo, first he says to the angel. primero le dice el ángel, But now in verse 11, pero ahora en este versículo 11, look what it says. mira lo que dice. Anyone with ears. How many of you have ears? ¿Cuántos de ustedes tienen oídos? Now it's not only the angel, Ahora no solo el ángel, which is the que pastor, es el pastor. but now verse 11 says, Ahora versículo 11 dice, how many of you have ¿cuántos de ears? ustedes tienen oídos? Now raise your hands if you have ears. Entonces levanten las manos si los tienen. If you don't have ears, then you're in trouble. Si no lo tienen, entonces están en problema. No dije que son orejones, I didn't say that you have big ears, que tengan oídos. that you have just hearing ears. And the question is, Y la pregunta es, now is anyone ahora cualquiera with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he's saying to the churches. Whoever is victorious will not be harmed by the second death. Now,
The Bible is saying here, La Biblia dice aquí it involves everybody. que incluye a todo el mundo. If you have ears, Si tú tienes oídos, to me it's like Jesus said that in the gospel. para mí Jesús dijo esto en el Evangelio. Y es una pregunta como algo como absurdo. It's an absurd question. Porque el que tenga oído para oír. Because whoever has ears to hear, Pero ¿para qué son los oídos? what are ears for then? ¿Para comer? To eat? ¿Para qué son los oídos? What are ears for? No es solamente para aguantar los espejuelos. It's not just so you can hang your lenses, Es glasses. para oír. It is to hear. ¿Pero por qué dice eso? But why does it say this? Porque hay gente Because there are people que oyen that they listen pero no escuchan. or they hear but don't listen. Les doy un ejemplo. I'll give you an example. Y voy a usar un líder mío And I'll use a leader of mine que me llamó that called me. y me hizo una pregunta. And he asked me a question. No voy a mencionar I nombres, will not mention names. pero él sabe quién es. But he knows who it is. Y me hizo una pregunta And he asked me this question. y me dice, He says, pastor, Pastor, ¿esto es solo para los hombres? is this only for the men? Sí. Yes. Pero hoy descubro But today I discovered que él me hizo una pregunta that he asked me this question, como una pregunta de la que hacen las mujeres. like a question that the women would ask. Se van a poner serias ahora. Now you're going to get serious, the ladies. Por ejemplo, For example, la mujer está parada a woman could be standing there o está sentada or seated down, y te dice and she could say o te pregunta, or ask, ¿tú viste el cuadro ese? did you see that picture frame? Or painting. Los hombres que se identifiquen conmigo. And men, identify yourselves with me. Cuando tú llevas 30 años casado, When you spend 30 years in marriage, tú sabes que esa pregunta you know that that question tiene doble significado. has two meanings. Ese cuadro lo estoy viendo por 20 años. I've looked at this No es la primera vez que lo veo. portrait for 20 years. It's not Porque the ella first quiere que tú time. lo endereces. She wants you to straighten it up. Pues levante su mano si usted se identifica conmigo. Las mujeres tienen un idioma Because the women have a language, que es algo impresionante. it is impressive. Entonces, este líder And so this leader me hace una pregunta de mujer. asked me a question of a woman, ¿Pero por qué no me dice, or a woman's question. pastor, How come he doesn't say, Pastor, puedo llevar a fulano can I take so-and-so, que no es una mujer? which is not a woman? Porque a veces no escuchamos. Because at times we do not listen. Sí, la reunión era para hombres. Yes, the reunion was for men, Y la persona que él pensaba llevar and the person he wanted to bring no era una mujer. was not a woman. En vez de decirme, Instead of asking pastor, or saying, Pastor, puedo llevar, can I bring? nos evitamos todos esos problemas. And we avoid the problem. Entonces, muchos de nosotros And so many of us, queremos que Dios nos diga we want for God to say lo que queremos oír, what we want to hear, pero no realmente but not truly lo que Él nos quiere decir. what we want to say or what he wants to say. Le mené la cabeza como el perrito que usted está entendiendo. Check your head like the doggy. Y en estos tiempos que estamos viviendo, And on these days that we're living, escúcheme, listen to me. van a haber muchas voces There will be many y voices, nosotros tenemos que estar conectados and we must be con connected la voz del Espíritu with the Santo, voice of the Holy Spirit, con la voz de Dios, with the voice of God, la amonestación que viene del cielo. and the word that comes from Porque hay heaven. muchas voces que están Because confundiendo. many voices are confusing. Pero Dios But no God es un Dios de is confusión, not a God of confusion. es un Dios de orden, He's a God of order. es un Dios de revelación, He's a God of revelation es un Dios que da instrucciones that específicas. gives specific instructions. Y Apostle Paul El apóstol Pablo, had a plan. él tenía un plan. How many of you have plans? ¿Cuántos de ustedes tienen planes? I will go to this city Voy a ir a esta and ciudad I'm going to preach the y voy gospel. a predicar el evangelio.
And what happens? Y entonces, ¿qué pasó? The Holy Spirit shows up. El Espíritu Santo llegó. He does that once in a while. Él hace eso de vez en cuando. He shows up. Él llega a la escena He says, y él dice, you're not going. no vas a ir. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Now, help me, please. on Ahora, this one. ayúdenme a mí, por favor. Paul wanted to preach the gospel Pablo quería predicar el Evangelio in a certain city, en cierta ciudad and the Spirit of God y el Espíritu de Dios, said he's not going to go preach. él dijo, no vas a ir a predicar. Is that the will of God? ¿Será la voluntad de Dios? Yes. Sí lo es. It says it did not allow Paul to go. Dice que no permitió que Pablo fuera. He did not permit it. Él no permitió. Now, that's the Holy Spirit. Ahora, eso es el Espíritu Santo. But you also got the devil. Pero también tenemos el diablo, He shows up porque él también llega and he disturbs y él disturbe everything that we want to do for todo lo God. que queremos hacer para Dios. The trip to Kenya. Por ejemplo, el viaje a Kenia. The only airport. El único aeropuerto, And they only had 2 fire hydrants. y solo tenían Two, dos trucks, fire trucks. camiones de bomberos, Or maybe one. o a lo mejor uno, In a country that big. en una Ciudad. ciudad tan Un grande, país. un país tan grande. The airport, El aeropuerto, all of a sudden, de repente, caught fire. se encendió en fuego. And the building Y la ciudad, is in the building. o en El edificio. en el edificio, The building was the international arrival building. era el edificio donde llegaban las Vuelos internacionales. internacionalmente. What did I do? ¿Qué hice yo? I prayed. Yo oré. I said, Lord, Dije, Señor, if you want me to go to Kenya, si tú quieres que yo vaya a Kenia, I will go. yo voy a ir. If you don't want me to go, Y si no quiere que vaya, we will not go. entonces no vamos. And I have peace. Y tuve paz. I wrote emails. Entonces mandé correos electrónicos. Keep praying. Sigan orando, Keep praying. sigan orando. They send me messages. Y me mandaron mensajes. We keep praying. Vamos a seguir orando. Yesterday I received a message Ayer recibí un mensaje from the people that are going to go with us. de la gente que van a ir con nosotros. They already have everything packed. Tenían ya todo empacado. And the lady said this, Y la mujer dijo esto: we're going to Kenya. vamos a Kenia. La Biblia dice, The Bible says, muchos son los pensamientos de los hombres, the thoughts of men are many, pero Dios los afirma. but God affirms them all. Yo creo en la I organización. believe in organization. Yo creo en el orden. I believe in order. Pero But desafortunadamente unfortunately, hay muchas there are iglesias many que churches tienen muchos medios de that have comunicación. many methods of communication. Tienen muchos recursos, They have many resources mucha and organización, much organization, pero no están escuchando del Espíritu but they are Santo. not hearing from the Holy Spirit. Es hora de conectarnos It's time that we connect a la voz divina to the divine que voice diga, and say, esto es lo que hay que hacer. this is what we must do. Hay que orar, We must pray. hay que alabar, We must praise. hay que tener We comunión must have communion con el que edita todas las cosas, with the one that edits everything, con el que reina, the one who con el reigns, que determina, the one who determines, con el que the gobierna. one who governs. Hay mucho organismo, There's much mucha organization, corporación, many pero corporations, necesitamos el orden divino. but we need divine order. Necesitamos volver al libro de los Hechos, We need to return to the book of Acts porque Dios no cambia. because God does not change. La tecnología avanza, Technology advances, pero el mejor text message, but the best text o el message mejor Facebook, or the best Facebook, el mejor email the best email que tú puedas mandar that you would send es una oración al is a Señor. prayer to the Lord. Es una alabanza al Dios It's de a los cielos. praise to God. ¿Me están escuchando? Dígale que está a tu lado, si tienes oído, So the person next to you, you have ears. es para oír It is so that you can lo que el hear Espíritu Santo está what the Holy diciendo. Spirit is saying, Lo que el Espíritu está diciendo a la what the iglesia. Spirit is saying to the church. Vienen tiempos paralíticos, There are perilous times, tiempos peligrosos, dangerous times, tiempos fieros, and ferocious times, tiempos malos, evil pero times. Dios sigue siendo bueno. But God continues being good. Los que esperan en el Señor, And those who will wait on the Lord. los que esperan en Those who will wait on the ¿Cuántos Lord? están esperando en el How many of Señor? you are waiting on the Those Lord? who wait upon the Lord Los que esperan al will Señor renew their strength. van a renovar sus fuerzas. Oh, hallelujah. Aleluya.
The Spirit of God is talking. El Espíritu de Dios está hablando. I know that I can speak to myself. Yo For sé que myself. yo puedo hablar por mí mismo. I've been hearing from God. He escuchado de Dios. I know that you've been hearing Yo from sé que God. ustedes han escuchado de Dios. But we must obey. Pero tenemos que ser obedientes. It's not only to hear, No solo para escuchar, we must obey. pero tener obediencia también. So the Lord is speaking through the Spirit. Entonces el Señor está hablando a través del Espíritu, He is speaking through the Son. a través del Hijo. He is speaking through the Son. Él está hablando a través del Hijo. Hebrews chapter 3. Hebreos 3, Verse 7. capítulo 3, versículo 7. If we saw in Revelation chapter 2, Miramos en Apocalipsis capítulo 2, verse 8, versículo we 8. saw Jesus speaking. Jesús estaba hablando. Then in verse 11, Y después versículo 11, we see the Spirit el speaking. Espíritu está hablando, But it's the same Spirit. pero es el mismo Espíritu. It's Jesus. Es Jesús. Look at Hebrews chapter 3, verse 7. Miren a Hebreos 3 y 7. That is why the Holy Spirit says, today when you hear His voice, don't harden your hearts, as Israel did when they rebelled, when they tested me in the wilderness. Now you must listen to what it says. Ahora tienen que escuchar lo que dice aquí. He's the author of the book of El Hebrews autor del libro de Hebreos is saying, está diciendo, don't be like the Israelites. no sean como los israelitas. The word here is rebellion. La palabra aquí es rebelión. I'm going to tell you this Te voy a decir esto, with love con amor and mercy, y misericordia, but it's the truth of God. pero es la verdad de Dios. Some people, Hay gente when they stop listening to God, que cuando dejan escuchar a Dios, it's obvious es obvio that they're not going to obey God. que no van a ser obedientes a Dios. So you got to be very careful, Entonces tienes que tener mucho cuidado because your heart porque tu corazón is going to rebel against God. se va a rebelar contra Dios. That's what Israel did. Eso es lo que hizo Israel. They became rebellious. Se pusieron a Rebeldes. rebelión. It's like when you have a child Es como cuando tienes un hijo and he lives with you. y él vive contigo He's under your roof. y él está bajo tu techo. He's your son. Es tu hijo, He's your daughter. es tu hija. And you tell him this Y must tú be le done. dices esto. Under this household, En este hogar, I'm the boss. yo soy el jefe. I'm the king. Yo soy el rey. And your mom Y tu mamá is the queen. es la reina. You must do what we say. Tienen que hacer lo que nosotros decimos. And the children go, no, Y los niños dicen, no, no. no. You let them get away once. Entonces deja que te sobrepasen una vez. You let them get away Te twice. sobrepasan dos veces. You let them get away 3 Y la times. tercera, They got you already. y ya te tienen a ti. So what happens Entonces lo que pasa, when you get tough? que cuando te pones fuerte You got the gorilla out of you. y sacas el gorila, You must do what I say. tienes que hacer lo que yo digo. No. No. And then you make them do it. Porque tú los hiciste así. You make them. Tú los hiciste así. Because their heart Porque sus corazones begin to rebel. los entregaste a la No, rebelión. they begin to O rebel. comenzaron a rebelarse. Empiezan a rebelarse contra quién? Against who? Contra la autoridad. The authority, Eres tú. which is you. And you have a bunch of rebels in your house. Y entonces tienes un poco de rebeldes adentro de tu casa. And those rebels you bring to church. Y esos rebeldes los traes a la iglesia.
And those rebels are not going to obey the pastor. Y esos rebeldes no van a ser obedientes al pastor. Because it's obvious that if they don't obey you, Porque es obvio que no son obedientes a ti. you give them everything, Le das todo, they're not going to obey me. I don't give them nothing. entonces no van a ser obedientes a mí porque yo no les doy nada. I'm not going to give them nothing. Y no les voy a dar nada. You spoil them. Porque tú los arruinaste o malcriaste. They don't submit to the teacher, No se someten al maestro and you expect them to submit. y esperan que se sometan. And you come complaining. Y vienes aquí con quejas. You come complaining Vienes con quejas about the ministry, del ministerio, about the church, de la iglesia, about the pastor, del pastor, about the leaders. de los líderes. But your rebellious, Pero tu rebelión, your rebellious kids pero tus hijos rebeldes are in your house. están en tu casa. Don't raise your hand if you have any. No levanten las manos si tienen. Churches are not preaching about this. Las iglesias no están predicando esto. No. Because everybody wants to hear Porque todo el mundo quiere escuchar a feel-good message. unos mensajes buenos y Make me bonitos feel good. que me hagan sentir bien, Make me feel like I'm in peace with God. como si yo tengo paz con Dios I look like a saint in the church, y soy un santo en la iglesia, but I'm a devil outside. pero el diablo afuera. Make me feel like I'm going to heaven, Hágame sentir como si voy para el cielo, but I'm living a hell. pero estoy viviendo en el infierno. It's time to mature. Es tiempo de madurar, It's time to obey God. de ser obedientes a Because Dios. if we do not obey His word, Porque si no somos obedientes en su palabra, we're going to become rebellious. vamos a convertirnos en rebeldes. And our hearts Y nuestros is corazones going to harden. se van a endurecer. Read it in the book. Léanlo en el libro. Pastor, Pastor, but I do listen to God. pero yo sí escucho a Dios. Well, how come you come to me Entonces, ¿por qué vienes a mí asking me? pidiéndome? If you already heard from God, Si ya escuchaste de Dios. Pastor, I feel like I'm going to move. Pastor, siento que me voy a mudar. Could you help me pray? ¿Me ayudas a orar? No, I'm not. No, no te voy a ayudar. I'm not going to help you pray No for te voy a that. ayudar a orar por eso. But the Lord spoke to Pero me. el Señor me habló. So why you come to me and Entonces, tell ¿por me qué to help you me pray? vienes a preguntar? It's because you want to hear Es porque quieres escuchar from my voice de mi voz that the Lord spoke to que el you Señor te habló and that I did tell you, y que sí te dije, yeah, it's from God. sí, es de Dios. Move Vete. so you can blame me. Entonces después me tiras la culpa a mí. Ooh. Pastor, O pastor, I met this guy. yo conocí a un hombre. Well, let me take that back. I met this woman. Digo, conocí a una mujer. Yeah. She doesn't come to church. Ella no viene a la iglesia. Well, where did you meet her? Entonces, ¿a dónde la encontraste? At the mall? ¿En el mall? But pastor, O pero pastor, oh, she's so good. está tan buena. She's O better- es buena. Lost in translation. Lost in translation. Joanna, don't listen to that. Oh my God. Listen, we all make mistakes. Stop, bro. We all make mistakes. Todos cometemos errores. That's what he said. Le salió el colombiano. ¡Qué buena, pues! Oh, Lord. Listen to me. Okay. Remember what I wrote to you. All your sins have been forgiven. Now listen. Ahora escúchenme. She is so good. Ella es tan buena. Okay. Joanna, you got that? Okay. So now listen. Ahora escúchenme. We're going to get married in 6 months. Nos vamos a casar en 6 meses. What? ¿Qué? You don't know the gorilla in her yet. Tú no conoces la gorila que está dentro de ella todavía. No, but I heard from God. Oh, pero escuché de parte de Dios. And you bring it to me. Y la traes You make me pray. y haces que ore.
We perceive Y entonces percibimos that it's not the right que time. no es el tiempo correcto, It's not the right person. no es la persona correcta, And we tell you, y te decimos, you get mad. y te pones bravo, You don't give your tithes and offerings. ya no das tus diezmos, You leave the church. te vas de la iglesia You go on and get married. y vas y te casas de todos modos. 6 months later, 6 meses después, you're divorced. un divorcio. You wanted to hear Querías escuchar what you wanted to hear. lo que querías escuchar. But if you would have gone to the book, Pero si hubiera sido el libro will say, el libro dice, do not be equal and yoke. no Don't sean de yugo be desigual. do not be. In other words, the Spirit will say, En otras palabras, el Espíritu dice, no te cases, guanajo. don't get married, dummy. Pero el Espíritu Santo no te dice eso. But the ¿no? Holy Spirit doesn't say that. No te cases, cabezón. Don't get married, hard-headed person. Pero tú tienes comezón de oír. But you have itching ears Porque la hormona está arrebatado. because your hormones are off the chain. Y cree que el tren se te va a ir. And you think that they're going to go. It's so simple. Es tan simple. I'm going to give you a few pointers quickly. Te voy a dar ciertas claves rápidamente. Number 1, Número 1, Jesus said, Jesús dijo when you pray, que cuando ores, not if you pray, no si tú oras, when you pray, pero cuando ores, get into your closet. éntrate a tu closet. Are you ready? ¿Listos? Number 1, Número 1, I must have a secret place. tengo que tener un lugar secreto. Do you have a secret place? ¿Tienes un lugar secreto? When you pray, Cuando ores, it's not if you pray, no es si oras, it's when you es pray. cuando ores. Get into your secret place Entra a tu lugar secreto and pray to your Father y órale a tu Padre who listens in secret. que te escucha en el secreto. And what's going to happen? ¿Y qué va a pasar? He's going to respond. Él va a responder, He's going to reward you Él te va a recompensar publicly. públicamente. Number 2, Número 2, when you get into that secret place, cuando entras a este lugar secreto, put praise and worship. pon alabanza y adoración. Man, I didn't say rap. No dije rap, I didn't say merengue. no dije merengue, I didn't say salsa. no dije salsa, I said worship. dije adoración. Praise and worship. Adoración y You alabanza. cannot worship with a merengue Porque no puedes adorar con merengue, unless you're in the flesh. a no ser que estés en la carne. You're not going to be in the spirit. No vas a estar en el espíritu. I cannot do that. Yo no puedo hacerlo. Every time I have in my iPad, Cada vez que pongo mi iPad, I have praise and worship. tengo alabanza y adoración. I did one mistake. Y cometí un error. I gave it to Juan Carlos Se lo di a Juanca to load up the music. para que le ponga música. There is salsa, Porque hay there's salsa, merengue, hay merengue and there's also worship. y también hay adoración. There's rap. Y hay rap. I cannot worship that way. No puedo adorar con I rap. don't know about you, but I can't do Yo that. no puedo. Okay, are you listening to me? Are you listening? To hear from God, Para escuchar de Dios, I must be in a quiet place. tenemos que estar en un lugar secreto. No other voices, No más voces, no otras voces, but the voice of God. pero solo la voz de Dios. Me and God. Solo yo y Dios. God and me. Dios y yo. Number 2, praise and worship. Número 2, alabanza y adoración. Say it. Praise. Dilo, alabanza y adoración. I am following
what Jesus did. Yo estoy siguiendo lo que Jesús hizo. Jesus had a secret place Jesús tenía un lugar secreto where he prayed donde él oraba and where he worshiped. y donde él adoraba. Of course, there was no music, Claro que no había música, but you don't need music to worship. pero no necesitas la música para adorar. Many of you, Muchos de ustedes, instead of doing God's will, en vez de hacer la voluntad de Dios, you want to be used by God. quieren ser usado por Dios. I recommend Entonces yo recomiendo that you do the will of God, que tú primeramente hagas la voluntad de and Dios then God will use you. y entonces después Dios te va a usar. Do you want to please God, ¿Quieres agradar a Dios or you want to be used by o God? quieres ser usado por Dios? Because God can use a donkey, Porque Dios puede usar un asno. He can use you, Él te puede usar a ti también. but a donkey cannot please God. Pero un asno no puede agradar a Dios. Say praise and worship. Di alabanza y adoración. Say it, praise Dilo, and worship. alabanza y Come on. adoración. If we want to get connected to the Si nos Spirit, queremos conectar al Espíritu, I'm going to give you an example. te voy a dar un ejemplo. How many of you young guys, young ¿Cuántos de girls, ustedes jóvenes study and go to college and whatever? estudian, van al Okay, yeah, colegio? raise your hand. a la You study, you go to high universidad. school, you go, raise your hand, raise your ¿Cuántos de hand. ustedes estudian? Okay. When you study, Cuando estudian, do you gather all your friends? ¿será que se reúnen con todos los amigos? You bring all your Traes phones, a todos tus teléfonos Facebook, y Facebook everything, y todo. and you make a party when you study? Y hacen una fiesta cuando es tiempo de estudiar. You don't do that, right? No hacen esto, ¿cierto? Right? You don't do that? So when you pray, Entonces cuando oran, when you worship, cuando adoras, do you wait for you to come to church? esperan llegar a la iglesia Or you have a sacred place? o tienen un lugar secreto. Let's get back to basics. Vamos a regresar a lo básico. Number 3, Número 3. open your Bible. Abran la Biblia. I said open your Bible. Dije que tienen que abrir la Biblia. Don't wait to come to church so you can open your Bible. No esperen llegar a la iglesia para abrir la Biblia. Why? ¿Por qué? Because you're praying, Porque tu cerebro, you're worshiping, o tu alabanza, tu oración, you're talking to God. estás hablando a Dios, You want to hear from God. quieres escuchar de Dios. Lord, speak to me. Señor, háblame. And here comes an angel. Y aquí viene un ángel. Yes, Sí, I am here from the Lord. estoy contigo de Supernatural. parte de Dios. I'm a supernatural. Sobrenatural. Lightning. Gold and silver. Y entonces comienza a caer la plata y el oro. Your mother-in-law was sick and she gets up, she's healed. Estaba, la suegra estaba Enferma. mala y ahora está bien. No. No. Lord, speak to me. Háblame, Señor. You open your Bible. Entonces abran la Biblia. And there is God talking Y to ahí you. está Dios hablándote. But the Pentecostal movement, Pero el movimiento pentecostal all these things that are going on, y estas cosas que están surgiendo, we don't even read the Bible anymore. entonces ni leemos la Biblia. We read all the books, Leemos todos los libros, but we don't read the book. pero no leemos el libro. There are many books that talk Hay about muchos God, libros que hablan de Dios, but in the Bible, God pero en la talks to Biblia you. Dios está hablando. There's a difference. Hay una gran diferencia. So we got it? ¿Lo tienen? It's basic stuff. Son cosas básicas. Jesus got away. Jesús se paró He prayed, y él oraba. Father, thou art in heaven. Padre que está en los cielos, I glorify you. te glorifico, I praise you. te alabo. I want to do your will. Quiero hacer tu voluntad. And he will go out and preach the gospel. Y él salía y predicaba el evangelio. He will make disciples.
y hacía discípulos. Oh, because he heard Solo porque escuchaba and he obeyed. y fue obediente, And the Lord y el Señor will reward him lo recompensaba publicly. públicamente. Many of you, Muchos de ustedes, I'm not going to say this with love, y lo voy a decir con amor, want to serve God, quieren servir a Dios, want to be used by God. quieren ser usados por Dios, But you only serve God pero solo sirves a Dios when you're in the altar, cuando estás en el altar, when you have a microphone, cuando tienes un micrófono or when you're behind a pulpit. o cuando estás atrás de un púlpito. You want me to give you an idea? ¿Quiere que te dé una idea? How many of you want an idea? If you ¿Cuántos have de that? ustedes quieren una idea? Buy yourself a pulpit, Compra un púlpito, buy yourself a pulpit, compra un púlpito buy yourself a set of microphones. y un set de micrófonos. Yeah. 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 Oh, Pastor, I don't have an altar. Oh, pastor, no te, Well, I just told you you need to have a private altar, right? te acabo de decir que tienes que tener un altar So this is privado. my suggestion Entonces esa es mi sugerencia. as a humble servant of God. Como un siervito humilde, Humble servant. un siervo humilde. Get an altar for God, Coge un altar para Dios then get another room y otro cuarto and make yourself an altar. y hazte un altar por ti mismo. You put your pulpit, Y pones tu púlpito, get your microphones, tus micrófonos and stop preaching. y comienza a predicar Stop praising God y alabar a Dios in your own altar. en tu altar. Because this altar, Porque este altar God is not going to share with el nobody. Señor no lo va a compartir con nadie. You might be up there for a while, A lo mejor puedes estar parado un tiempo ahí, but if you're not living right, pero si no estás viviendo bien, you're coming down. vas a bajar. I'm telling you. Te lo estoy diciendo. But if you have your own altar Pero si tienes tu propio in altar your own room, en tu propio cuarto, God is not going to bother you. el Señor no te va a molestar. Go ahead. Hazlo. Have your own trip. Ten tu propio viaje. You like that idea? ¿Te gusta esta idea? Okay. Te compras un púlpito, You buy a pulpit, te compras micrófono, you buy a microphone un par de bocinas and a couple of speakers y predícale a tu mujer and preach to your wife y tus hijos. and your children. Un altar. An altar. ¿Quieres cantar? You want to sing? Coge tu guitarra Take your guitar y empieza a torturar a Dios. and start torturing God. Porque la gente tiene fiebre de cánticos, Because people, they want to sing de alabar al Señor. and praise God. Pues cómprate un micrófono, Then buy a una microphone, guitarra a guitar, y empieza a cantar. and start singing. Alejandrita, me alegro verte. ¿Para qué tú vas a la universidad? Why do you go to Para college? estudiar. To study. Ok. ¿Y para qué tú estás estudiando? And why are you studying? Para hacerte una doctora. To be a doctor. ¡Wow! ¿Y para qué tú quieres una And doctora? why do you want to be a doctor? Y hacer billete. Bueno, esperemos que tú lo... Pero ese no es tu objetivo. That's not your objective. ¿Te gusta? You like it. You want it. Lo quieres. ¿Tuviste que ir a la universidad? You have to go to college. ¿O aprendiste sola? Or are you learning alone? ¿En la universidad qué es lo que hay? What is there in university? Profesores, There's teachers, maestros. professors. ¿Tú le dices a ellos lo que tienen que hacer o Do ellos te you dicen a tell ti them lo que what tú they tienes que have to hacer? do, or do they tell you? ¡Hello! Pero venimos a la iglesia But we come to church y no queremos oír al pastor. and we don't want to hear the pastor. Y te tengo noticia. And I have news. Recuerda que Dios le habla al ángel Remember that God speaks to the angel, y luego te habla a ti. and later He speaks to you. Pero te puede hablar a ti 24 But horas He can porque tú speak to you tienes tu 24 altar. hours a day because you have an altar. Tú tienes comunión con el You Espíritu. have communion with the Spirit. Y Hebreo dice, And Hebrews says, sométanse a sus pastores. submit to your pastors. Obedezcan a sus pastores. Be obedient to your pastors.
Si Alejandrita llega a la universidad para ser doctora, ella se tiene que someter a las reglas de esta institución, de esta universidad, If Alex wants to go to school to be a doctor, she has to submit to the para rules. prepararla académicamente. To prepare academically, Ella solamente tiene que poner su cerebro, she just has to put her mind into play sus esfuerzos, and her strengths, y va a salir una doctora. and she will be a doctor. Pero se tiene que someter. But she must submit. ¿A quién tiene que oír? Ella lo dijo por sus propios labios. A los profesores y a los She maestros. has to listen to the professors and the teacher. She said it. Porque si no, Because if not, que se meta a vender cuchifrito. ¿Sí o no? Pero ella no quiere eso. Ella quiere ser doctora. she wants to be a doctor. Gloria. Y déjeme decirle, ya está casi terminando. Bueno, terminando cierta área del estudio. Pero para ayudar, To help. porque le gusta, Because she likes it. está entendiendo la intención. She has Ella the no mencionó intention. dinero, She didn't mention money. eso lo mencioné yo. That's what I mentioned. Porque el obrero es digno de su salario. Because the worker is worthy of his pay. Y te vengo a decir algo. And I come to tell you something. Jesús viene a buscar una iglesia. Jesus is returning for a church. No es una iglesia que esté como víctima. It's not a church that is as a victim. Es a victorious church. Es una iglesia It's a victoriosa. glorious church. Una iglesia gloriosa. It's a church that is more than conqueror. Una iglesia que son más que It's conquistadores. a holy church. Una iglesia santa. That's you and me. Somos nosotros. So let go Entonces suelta and let God. y deja que Dios, Because God is going to do a mighty work in porque us Dios va a hacer una obra grande en nosotros when we obey, cuando seamos obedientes a when Él we hear from God, y escuchemos de Él when we do what God says. y hagamos lo que Dios dice. And to do that, Y para hacer esto, we must have a secret place. tenemos que tener un lugar secreto. We must talk to God. Tenemos que hablarle a Dios We must hear from y God. escuchar de Él And we must obey what He y ser said. obediente a lo que Él dice. So He's speaking to the Spirit, Entonces habla a través del Espíritu, speaking to the Son, al del Hijo and He's speaking to the Word. y a través de la palabra. That's how God speaks to us. Así es como Dios nos habla. How many going to start listening to God? ¿Cuántos van a comenzar a escuchar a Dios? There are so many things to do. Hay tantas cosas para hacer, There are so many voices. tantas voces, But we must be connected pero tenemos que estar conectados to the Spirit of God. al Espíritu de Dios. Dangerous times are coming. Porque vienen tiempos I'm peligrosos, telling you. te lo digo. A couple of months ago, Unos meses atrás I prophesied profeticé about the violence de la violencia that it was going to occur in the United States. que va a ocurrir en los Estados Unidos. It's happening. Y está pasando. It's coming. Y viene. You got to be careful. Tienes que tener cuidado. You got to be at the feet of the teacher. Tienes que estar al pie del maestro. I'm telling you. Te lo digo. You got to be connected. Tenemos que estar conectados. You got to be in His presence. Tenemos que estar en su presencia. It's time to start playing church. Tenemos que dejar de jugar iglesia And we must surrender to y God. nos tenemos que rendir a Dios. I'm telling you from my heart. Te lo digo de mi corazón. Stop playing religion. Dejen de jugar religión God is serious. porque el Señor está serio. He's coming Él soon. viene pronto. He's coming. Él viene. I don't doubt that. No dudo esto. He's coming. Él viene. He is Él coming. viene. He's coming back Él va a with regresar vengeance con venganza to make justice, para hacer justicia to reward us. y para recompensarnos. He's coming. Él viene. He's going to be manifested soon. Él se va a manifestar pronto. Oh, yes. Sí, Yes. sí, Yes. sí. Come, Lord. Ven, Señor. The Spirit says come. El Espíritu dice ven. The bride says come. Y la novia dice ven. Come, Lord. Ven, Señor. Come quickly. Ven pronto. He's coming. Él viene. He's coming. Él viene. Are you ready? ¿Están listos?